Bien, lo prometido es deuda y estamos en comunicación telefónica con Raúl Rodríguez da Silva, actor, director y pedagogo teatral. Por ahora lo vamos a presentar así, sabemos que tiene un pergamino bastante más importante, pero vamos a ir desentrañando en la entrevista con él. Hola Raúl, ¿cómo estás? Gracias por acudir al llamado del Paso Cambiado. Claudio Bevilacqua y Claudio Gallo te saludan. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes, compañeros? Bueno, un placer estar con ustedes nuevamente. Un gran saludo para toda la audiencia. Y bueno, aquí estamos en las órdenes. Bien, bueno, está donde hay que estar, ¿no? Estás en España, pero acabas de llegar hace unos días de Rusia, ¿no? Donde estuviste trabajando como actor, donde estuviste haciendo tus talleres y también donde estuviste viviendo intensamente este conflicto que hay, que todo el mundo conoce, ¿no? Entre Rusia y Ucrania. Sí, efectivamente, yo estaba, además de trabajar en la parte artística, digamos, porque fue una experiencia muy hermosa para mí, en una región de Rusia que no conocía y que por sí misma tiene características muy buenas. Viví en una aldea, trabajamos en una aldea, y bueno, por lo tanto es como volver para la literatura, ¿no? Ir a Tolstoy a través de la vida misma, ¿no? Claro. Y sí, estaba en contacto con mucha gente, porque además de Moscú, primero que estuve en Moscú, cuando llegué estuve varios días, sí. Y después el viaje hacia el lugar donde íbamos a filmar lo hicimos por tierra. Así que fui pasando por varias ciudades, localidades, en fin, fui conociendo una parte de Rusia que no conocía y por lo tanto conversando con gente de distintos tractos y distintas actividades, también para palpar un poco, ¿no? Cómo está la situación, ¿no? Claro. En Rusia, ¿no? Porque sí. Una cosa es lo que nos dice la propaganda, sí. Y otra cosa es la realidad, ¿no? Claro. Lamentablemente. ¿Cómo se vive desde tu lugar, digamos, y qué nos podés contar más allá de cómo se vive desde tu lugar, siendo un tipo tan interesado por la política y por las sociedades de tu parte, ¿no? Es un tipo que está muy involucrado desde mucho tiempo, de toda tu vida. ¿Y cómo viviste esos momentos ahí, no? Acá lo que nos llega, por supuesto, es que siempre... por supuesto que una guerra no está buena y una guerra no es buena cuando no se trata de la liberación de los pueblos y si se trata de poder o no, pero digo, lo que nos llega es que acá el malo de la película es Rusia y todo lo demás que pasa alrededor está bien, ¿no? Sí. Es claro, porque eso lo viví desde el inicio del conflicto, que yo estaba ahí en ese momento. Y bueno, y como tenía de alguna forma la posibilidad de pensar con cabeza propia, porque yo había estado acá en Rusia antes, yo todos los años estoy en Rusia, menos en el periodo de pandemia, he estado durante 30 años aquí. Claro. Entonces, mi vínculo con los hechos era bastante fuerte, o sea que yo conocía la problemática que se estaba dando, lo que ocurría en la zona ahí del Donbass, todo lo que el golpe de Estado del 2014, la presencia neonazi en el gobierno de Ucrania, yo todo eso lo conocía, ¿no? Sí. Pero mucha gente, por mayor parte, no sabía nada de eso, ¿no? Nunca había recibido información. Entonces, para mí, venir era también confirmar de alguna manera o no mi punto de vista sobre el conflicto, ¿no? Claro. Y yo te puedo decir, Claudio, que de toda mi recorrida, que fue bastante grande porque anduve no solamente en Moscú, sino como ya te digo, anduve por el sur de Rusia, por los Urales, por toda esa zona, y hablando con mucha gente, incluso en Moscú también, de distintas actividades, distintas oficios y profesiones, que realmente el tema era un tema que no había logrado ni la OTAN ni Estados Unidos, con todas sus sanciones, desunir al pueblo, desunir a la gente rusa y volcarla contra su gobierno, ¿no? Más allá de que la gente pueda tener una opinión favorable o no a la persona de Putin, digamos, el tema de lo que está en juego, la mayor parte de la gente, yo te diría que el 90% o más de lo que yo vi y hablé, ¿no? Entendían que era una cosa dolorosa pero necesaria, ¿entienden? Porque claro. Aparte, el tema de Ucrania es un tema doméstico. Es muy difícil hacerlo entender esto a las personas que no tienen información. Claro. Por ejemplo, si hay un conflicto con la provincia de Córdoba, que mañana Córdoba se independice, por ejemplo, ¿no? Sí. O Misiones, cualquier otro, y siempre la Argentina lo va a vivir como un problema argentino, ¿no? Claro.
Claro. Pero los de afuera van a decir, es otro país y fue invadido y están muriendo mucha gente. O sea, la propaganda va a colocar en otro lugar lo que para la gente de acá es un tema casi doméstico. Claro. Porque fíjate que personas como Khrushchev, por ejemplo, gobernó en Rusia a través era secretario general del Partido Comunista y era ucraniano, pero así hay muchos otros, claro. Incluso grandes artistas, grandes literatos, ¿no? Entonces, ese problema que podía haber sido un problema exclusivamente entre Rusia y Ucrania doméstico, se transformó por vía del impulso que le dio la OTAN y Estados Unidos en un problema de carácter internacional, ¿no? Porque han querido hacer de Ucrania una base de ataque más directo a Rusia. Ya tiene, como ya lo expresaba la otra vez yo en esta misma radio, en esta misma audición, Rusia está amenazada de varios lugares. Desde 14 sitios tienen misiles apuntando a Moscú. Ahora querían agregar unos varios, ahí en la puerta. Lo dijo el Papa incluso, ¿no? Sí. La OTAN le ladró en la puerta a Rusia. ¿Qué querían? Que se quedaran quietos. Bueno, pero ahora, el tema de ahora, como está planteado, porque yo sé que hay gente que debe estar pensando, sí, pero la movilización, ¿no? Sí, la movilización fue de alguna manera algo que en el primer momento, como ocurre siempre, hay como un estado de pánico de la gente, ¿no? Sí. Porque obviamente hay mucha gente, no hay que olvidarse que Rusia es capitalista y que hay mucha gente que se ha criado en este sistema y que son gente que es de clase media y que no tiene la mentalidad que tenía un soviético, que si la patria estaba amenazada, no tenía ningún problema en pensar hay que defender la patria por encima de todo, ¿no? Claro. Entonces acá hay gente que de alguna forma se asustaron, se quisieron retirar, se quisieron ir y quizás se quieran ir, pero la movilización casi diría que es un acto de alguna manera político, más que militar, ¿no? Porque está en juego el referéndum. El referéndum es muy importante, porque el referéndum es lo que la gente tiene ahí, en esa región, para salir definitivamente del encierro en que han estado y de los ataques permanentes que han sufrido de parte de Ucrania y sobre todo de los batallones nazis, ¿no? Que existen, ¿no? Claro. Entonces, los referéndums, hoy es el último día de referéndum. Casi seguro que sale, digamos, que gana el recurso de integrarse a la Federación de Rusia, ¿no? Sí. Bueno, y preventivamente Rusia le dice al mundo, nosotros sabemos que ustedes van a querer hacer algo ahora, estamos movilizados. Y no es una movilización tan importante. Rusia es muy grande, el 1% de los reservistas no es casi nada. Claro. Es mucha gente, pero no es casi nada con relación a lo que puede mover este país, ¿no? Claro. Entonces, yo creo, mira, resumiendo, Claudio, mi visión personal, desde lo que yo tenía de antes y lo que recogí en el terreno, es que Rusia va a salir fortalecida de este conflicto, de este problema, que Occidente va a tener que más temprano que tarde reconocer que las sanciones a quien más han lesionado es a los propios países europeos. Sí. Y el invierno va a ser determinante de eso, ¿no? Ya se escuchan voces, ¿verdad?, alertando sobre eso, y que también, este es un valor agregado de todo este proceso, vamos hacia un mundo distinto, ¿no? Vamos hacia un mundo que no sea unipolar, que sea multipolar, porque ahora hay una tendencia a la unidad que se manifiesta en muchas cosas, hasta en lo artístico, te digo. Sí. Por ejemplo, en el caso de los BRIC, de los países que no están alineados estrictamente con Estados Unidos y con las sanciones, ¿no? Sí. Y países poderosos. Estamos hablando de la India, de China, Sudáfrica, Brasil. Ahora Argentina también quiere entrar. Ha planteado la posibilidad de entrar a los BRIC. Sí. Pero, es decir, hay un movimiento en el mundo a través de esto que parece una crisis muy grande, que lo es. Y yo creo que el mayor peligro de esto, es la irracionalidad de quienes tienen la posibilidad de largar un ataque nuclear, ¿no?
Eso yo creo que no hay que despreciarlo. Yo estoy haciendo una obra y vuelvo a España ahora. Estoy haciendo un trabajo de puesta en escena de una obra de un gran dramaturgo ruso que se llama Alexander Gelman, ¿no? Que él justamente toma como personajes a Albert Einstein y Margarita, una espía soviética que fue su amante, ¿no? Sí. Esto se descubrió hace poco tiempo, relativamente poco tiempo. Pero el tema central de la obra es el problema ese, del peligro de que existe en el mundo, de que el hombre puede destruir el planeta, ¿no? Ya tiene poder ese. Y la ambición de un sistema como este que está en decadencia puede llevar a la irracionalidad a alguno de los gobiernos que posee ese poder. Y bueno, ese peligro hay que ser consciente de que existe, ¿no? Claro. No ignorarlo. Raúl, acá estamos con Claudio Gallo escuchándote atentamente, y por ahí a Claudio le surge alguna pregunta o que tiene que ver con esto, ¿eh? Hola Raúl, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Claudio? ¿Cómo estás tú? Bien, bien. Escuchando atentamente lo que estás diciendo, ¿no? A mí me da la impresión de que, un poco reafirmando algo que vos estás sugiriendo, es que esto ha sido como una patada en la cabeza para el imperialismo norteamericano, ¿no? Que vino cercando a Rusia durante tantos años, y que a lo mejor pensó, con esa soberbia propia que tienen las clases dominantes en el mundo, de que esto iba a continuar así sin ninguna consecuencia, ¿no? Claro, sí. ¿Cómo evaluás vos la posibilidad, si es que existe alguna posibilidad, de que esta guerra precipite en otras partes del mundo procesos revolucionarios? Bueno, tiene un vínculo bastante estrecho una cosa con la otra, porque ¿qué ocurre? Por ejemplo, más allá de lo que nosotros tenemos en el panorama latinoamericano, que sabemos quiénes gobiernan y para quiénes gobiernan, ha habido un proceso muy llamativo desde el punto de vista de acatar o no acatar con exactitud lo que Estados Unidos quiere de nuestros países, ¿no? Por ejemplo, en el tema de las sanciones, o sea, ha habido una tendencia a no llevar, esa política a la práctica, y obviamente, si hay gobiernos que, por ejemplo, en el caso de Europa es claro que están adheridos a esa política, hay un movimiento social también que se está despertando, que por aquí y por allá, y va a ocurrir en nuestro continente también, de rebelarse contra esa crisis provocada por los propios gobiernos, y que es como una cadena, ¿no? O sea, lo que pasa en Europa, que va a ser muy grave, está pasando ya hoy mismo, y va a ser mucho más grave el año que viene, también repercute en nuestro continente. O sea, de alguna manera, eso que tú muy bien decías gráficamente, en una patada que se le da a Estados Unidos, de alguna manera es un gran golpe, digamos, en lo que puede ser su piso, ¿no?, de estabilidad. También va a ser unas condiciones, va a crear y crea condiciones para la liberación, crea condiciones para que los pueblos tengan, digamos, la posibilidad de movilización. No nos olvidemos que nosotros estábamos viviendo, antes de la pandemia, digamos, de alguna manera, una movilización que se iba generalizando de un país a otro. El más connotado en nuestro continente fue lo de Chile, pero no era el único. Teníamos Ecuador, teníamos Colombia, ¿verdad? Y lo mismo pasaba por acá, por esta región, Francia y otros países que estaban también movilizándose. Ahora yo creo que el año que viene vamos a asistir en general a una movilización muy grande de los pueblos. Acá en Europa nadie, creo yo, que ninguno ignora lo que puede suceder, porque lo que se viene es muy duro. Y eso repercute también en nuestro continente, ¿no? De hecho. O sea que yo creo que sí, creo que tú decís, yo creo que esto que está pasando va a crear mejores condiciones para la lucha en todas partes del mundo. Y sobre todo por el hecho de que el capataz, el mandamás, está en problemas, está en serios problemas. Tiene problemas de conducción, problemas de autoridad,
con respecto al mundo. O sea, hay una rebelión. Hay gente que se le ha rebelado, hay países que se han rebelado, hay regiones que se le están rebelando, y eso indudablemente crea condiciones para la lucha de los pueblos. ¿Y vos cómo ves en ese contexto el papel de China en este momento? A mí me da la impresión, no quiero influir en tu respuesta, pero simplemente reflexiono en voz alta, que me da la impresión de que los chinos es como que están expectantes a ver si se siguen agarrando a patadas estos dos para intervenir en otra etapa, ¿no? Bueno, ¿Cómo lo ves? Sí, no, creo que hubiera sido un error que los chinos en este momento tuvieran una intervención directa, ¿no? Es indirecto en el sentido de que cualquiera que más o menos analice la cuestión desde el punto de vista, digamos, de la OTAN o de Estados Unidos, lo que sea, se da cuenta que atrás de Rusia está China, que hay una alianza estratégica que se viene tejiendo desde hace unos cuantos años entre Rusia y China, y que también se está tejiendo con India, ¿no? Entonces, yo creo que no era necesario que los chinos intervinieran para nada, sino decir claramente que ellos están ahí, que ellos no critican la posición de Rusia, y muchísimo menos toman ninguna sanción, sino al contrario. Todos esos países le están comprando mucho más a Rusia. Indirectamente, o directamente también, la están ayudando. Porque las sanciones, ¿por qué no surten efecto en Rusia? Porque Rusia aumentó sus exportaciones, por ejemplo, en el plano de petróleo. Otra cosa que de cifras concretas, Rusia aumentó su comercio con América Latina. En este periodo de que van las sanciones hasta aquí, ¿no? O sea, que realmente la política de los países en decadencia, como todos los países y los gobiernos de Europa y Estados Unidos, están realmente recibiendo el boomerang de lo que mandaron para allá, lo están recibiendo ellos. Y bueno, obviamente que uno tiene que pensar que una guerra siempre está mal, que una guerra no es nada bueno, no se puede aplaudir una guerra, pero si una nación está siendo de alguna manera atacada y provocada, tiene que reaccionar en algún momento. Y ahí uno ve la gente de ahí, de esa zona, han sufrido muchísimo. Yo incluso conozco algunos que han vivido ahí, que viven ahí, y es tremendo lo que han soportado durante 8 años, ataques constantes de un gobierno que es de carácter nazi, que no lo puede ocultar, cualquiera se da cuenta. Yo creo que las palabras de Lavrov fueron muy claras en la ONU, ¿no? Occidente sabe que es un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta. Claro. Entonces, ¿verdad? Y son cosas que saltan a la vista, saltan a los ojos. Se está produciendo otro fenómeno interesante, que es que la gente en general, empieza a tomar conciencia propia de muchas cosas. Al principio la asustaron, ¿verdad? La confundieron, mucha propaganda, todo el día propaganda en los canales, en todo. Hoy por hoy la gente de a poco empieza a pensar con cabeza propia. Es un proceso inevitable, claro, porque es demasiado burdo que el mundo diga, el mundo capitalista, imperialista, que quieren la paz y todos los días están mandando armas a Ucrania, ¿no? Y también tienen un límite para mandar armas. Es otro problema que tienen ahora, ¿no? ¿Hasta dónde pueden seguir mandando? Ahora hay conflicto entre Alemania y Ucrania, porque Ucrania le está reclamando a Alemania que no le manda todo lo que había dicho que le mandaba. Claro. Y los alemanes a su vez protestan también por razones económicas, porque les sale mucho más caro la electricidad, el gas, etcétera, etcétera, ¿no? Claro. Es un momento muy especial, Raúl, sí. Hablábamos hace un ratito, perdona que te interrumpa, porque no, por favor. Va a quedar colgada la sensación que tengo. Hablábamos hace un ratito de un trazado nuevo del mundo, ¿no? Como de un mapa nuevo. Sí. Que se está gestando. Sí. Y mi preocupación ante eso no es que esté preocupado porque se trace un dibujo nuevo. Mi preocupación es la situación de los pueblos. Vos sabés que es impresionante la cantidad de millones de personas en el mundo entero que viven una situación de pobreza, ¿no? Y yo no quiero decir un número que no corresponda, pero si no leí mal, hace poco hablaban de 70 millones de personas en esa situación. Y digamos, en todo el mundo.
¿Cuál es la garantía que tiene el pueblo, las personas, para poder cambiar ese tipo de realidades con este mapa nuevo que se puede ir trazando en el mundo? Porque tampoco podemos dejar de ver que más allá de la guerra, que sea, digamos, yo la única guerra que por ahí pueda justificar más que nada sería la que libera a los pueblos, ¿no? Y esas guerras no se vienen dando guerras de poder por quedarse con el petróleo, por quedarse con alguna cuestión en el mapa que sea estratégico, pero no para liberación de pueblos. ¿Cuál es la garantía que tiene la gente en un trazado nuevo del mundo en poder cambiar esas realidades? Bueno, lo que podría darse con un nuevo orden mundial, digamos, con un mundo que no sea unipolar, que sea multipolar, es que las relaciones entre los gobiernos y las relaciones económicas, sobre todo, tengan un pie de igualdad, o sea, tengan otras características. Y nosotros lo hemos visto, por ejemplo, ¿no?, con todas las dificultades que tienen esos países, por ejemplo Cuba, sí, o Venezuela, que son los más emblemáticos en ese aspecto, como ellos con la relación, por ejemplo, con Rusia o en el curso con la propia China en ciertos casos, tienen un relacionamiento de otro orden. No es lo mismo que relacionarse con los países capitalistas imperialistas, que siempre están tratando de, digamos, de que tú pierdas y ellos ganen todo, ¿no? Entonces, ese relacionamiento creo que sería como un resultado de un mundo diferente, multipolar, ¿ah? En ese sentido, habría una nueva perspectiva para los pueblos en ese aspecto, digamos, pero el tema de la liberación de los pueblos, mira, ahí por ejemplo, en el Donbass, en esa región atacada, ahí tenés gente que son comunistas, dos repúblicas que son del Partido Comunista, ¿no? Entonces, ¿qué tienen como objetivo ellos? Son repúblicas populares, o sea que lo que quieren es la liberación total, no están planteando una liberación solamente de Ucrania, claro. Quieren para su futuro, quieren un cambio radical de la sociedad, en proceso, obviamente, ¿no? Claro, disculpe, claro, que acá empezó la música. Yo estoy en un pueblo de España, sí. Entonces es la hora de los músicos, me parece. Claro. ¿Qué hora es ahí en España? Ahora acá son las 6:08. Mirá, perfecto. Bueno, me corrige que Gallo bien, y le agradezco, 4.000 millones de personas en situación de pobreza en todo el mundo, ¿no? Yo te iba a decir, porque si fueran 70 millones no sería nada, ¿no? 4.000 millones de personas. Lamentablemente, yo, la verdad es que no me acordaba. O por ahí 70 millones los que están. Hay muchísima gente también en situación de desocupación, de precariedad, ¿no? Porque no es solo la pobreza de la gente que no tiene para poner un plato de comida, sino la gente que también está acostumbrada a trabajar, trabajadores y demás, y que hoy no tienen empleo en el mundo, ¿no? No hay empleo. Sí. Estos cráneos que dicen que hacen un mundo mejor para todos, y cada vez hay menos empleo y cada vez hay menos gente con situaciones dignas para vivir, ¿no? Cada vez se achica más el mundo, o cada vez se concentra más el poder y la economía en pocas manos, y las situaciones de pobreza se agrandan, ¿no? Sí, totalmente. Contanos un poquito cómo está el resto de Europa, digamos, vos estás en España ahora trabajando, y cómo está el resto de Europa ahí con el tema de este conflicto. Bueno, la gente, digamos, si vamos a hablar con del pueblo, de la gente que uno trata, sí, ¿no? Yo por ejemplo, estoy en un pueblo pequeño, en Galicia, sí, donde nosotros estamos ensayando, estamos trabajando, y después vamos a hacer el estreno en Madrid el día 9 de octubre, ¿no? Ajá. Y la gente, digamos, esto es una cosa que porque tengo gente acá que pertenece a otros países, estoy trabajando con un actor español, una actriz rusa, una asistente rusa, es decir, tengo otro checo, en fin, sí, digamos, como un panorama también de otros lugares. Hay una gran preocupación en Europa, sí, porque se viene el señor, digamos, como le dicen acá, el general invierno, sí, y la cosa va a venir muy difícil para toda la gente, ¿no? Claro. Pero la otra parte, la buena cara de todo esto, es que la gente empiece a salir y empiece a movilizarse por sus intereses, ¿no? Ya ha pasado unos años atrás, antes de la pandemia, y que ahora vuelva con más fuerza a raíz de lo que va a vivir la gente a partir del año que viene, ¿no? Claro. En ese sentido creo que está bastante claro eso. Mirá que no hay duda, no hay país ninguno que diga estamos muy bien, al contrario.
estamos mal y vamos a estar mucho más mal. Claro. Y bueno, y como no quiere decir con esto que la gente esté a favor de Rusia, no es un absurdo decir eso, pero sí que las sanciones las ven como algo que no tiene nada que ver con ellos, claro, que los ha perjudicado y que ellos no tomarían nunca esa medida. claro. Y ahora que se sabe que Rusia tampoco está sufriendo las sanciones, digamos, el sufrimiento es mínimo, ¿no? Sí. Porque además, en otro sentido, por ejemplo, una cosa que es muy interesante que me olvidé decirle a ustedes, en muchas cosas, el hecho de las sanciones está estimulando la producción nacional en Rusia. El otro día, por ejemplo, lo podía comprobar con gente que sabe mucho de estos temas, Sí. el tema del vino. Se volvió otra vez a fortalecer e impulsar la producción de vinos en Rusia. Era un importador nato, ¿no? Y así con muchas otras cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque las sanciones obligan a mirar para adentro. En la zona que yo estuve, toda la gente, es increíble, ¿no? Maravilloso, porque es un mundo que uno desea. Toda la gente tiene su parcela de tierra y produce y consumen lo que producen. Ahí, en ese lugar, los supermercados no tienen nada que hacer. Hay 2 almacenes pequeños con poca cosa y todo se consume lo que la gente produce ahí. Claro. Y todos comparten lo que tienen. Todos tienen, unos tienen vaca, otros tienen oveja, otros tienen cabra, otros tienen abeja, otros tienen, venía a hablar de lo que tiene que ver con la producción también agrícola, ¿no? Sí. Entonces, de alguna manera como que el efecto contrario para los intereses de los países imperialistas es que Rusia de alguna manera en lo interno ocurre mejoramiento, ocurre impulso hacia producciones nacionales, ¿no? Claro, claro. Así que bueno, el panorama acá en Europa, lo que yo puedo apreciar, ¿no? Es que realmente hay como un estado de alarma respecto a lo que va a ocurrir el año que viene. Claro. Ahora recién empezaron las primeras cosas de la temperatura a bajar, lo primero. Claro. Y ya hay problemas con ese tema, ¿no? Claro. Porque está carísimo el gas, está carísimo todo, ¿no? Raúl, y bueno, y el año que... Sí. Muy brevemente, porque ya llevamos 27 minutos de nota y quiero dejarle un saludo a Gabriel Prada, ahí el actorazo ese al que estás dirigiendo, le mandamos un abrazo de acá del Paso Cambiado. Contanos un poco cómo viviste esta desazón que sufrió el pueblo chileno con el voto negativo por el tema de la nueva Constitución y cómo están las cosas en tu país, en Uruguay. Tratá de hacerlo lo más breve posible y ahí vamos cerrando. Sí, voy a lo de Chile porque yo estuve ahora en una reunión cuando el 11 de septiembre, conmemorando, el golpe, ¿no? En homenaje a Salvador Allende y al pueblo chileno. Estuve en un acto en Moscú que me invitaron, incluso tuve la sorpresa que me dio una condecoración el Partido Comunista de Rusia. Ah, mirá. Sí, una cosa muy linda y emotiva para mí, ¿no? Y me encontré con muchos compañeros, muchos camaradas de Chile. No, yo creo que lo que pasó con mi opinión, con lo que yo junto contigo y otros compañeros vivimos estando allá, y yo estaba yendo todos los eneros a Chile, y aparte en contacto permanente, porque es parte de mi vida a Chile, ¿no? Habiendo sido una víctima de la dictadura. Yo creo que ahí hubo una respuesta del pueblo en muchos sentidos de desconfianza. Esa constitución, por más buena que hubiera sido, estaba amañada por los políticos. Los políticos, realmente el pueblo en la calle los ha rechazado. Y ya saben que muchas cosas que se hacen entre gallo y medianoche, en general, si bien traen algún mejoramiento, no es lo que el pueblo necesita. Esto es un llamado de atención para ir hacia una verdadera constitución, que no esté concertada entre los partidos políticos, a los cuales, incluidos los partidos de izquierda, la gente en su mayoría ya no confía. El mismo Boric, cuando era un dirigente estudiantil en esa época todavía, cuando el tema no era dirigente estudiantil, pero ya dirigente político, cuando las manifestaciones, cuando la lucha callejera, lo habían corrido de la calle. Claro. Como era esta muchacha La Vallejo también, que había sido una gran dirigente. ¿Por qué? Porque la gente en realidad ya no confía en los políticos, o confía muchísimo menos que antes. Claro que sin una conducción política, las manifestaciones que se puedan hacer en las calles, también tienen un valor relativo, ¿no?
un alcance relativo, valor tienen siempre. Claro. Entonces yo creo que no es para alarmarse de que ha sido rechazada la Constitución, es que no había confianza en esa Constitución, en cómo había sido elaborada, en qué condiciones. Esto fue de espaldas al pueblo. Claro. ¿No? Claro. Ahí hubo intervenciones de gente, hubo conciliaciones, ¿verdad? Conciliaciones que no se deberían haber hecho. Y van seguramente hacia otra constitución, pero con el pueblo en la calle, ¿no? Eso sin duda. Claro. Y Uruguay está en manos de la derecha, digamos, clara, y todas las medidas que está tomando el gobierno son para los intereses de los ricos del país, y la izquierda todavía está muy débil como para poder dar una respuesta clara, porque la izquierda, llamada izquierda del Frente Amplio, perdieron después de 15 años el poder de gobierno y no se hicieron una autocrítica profunda. Estamos en la misma situación. Claro, ¿no? claro. Y sin autocrítica es imposible entender el futuro y qué tenemos que hacer en el futuro para liberar a nuestro país. Un poco lo que pasó a lo largo del continente con el progresismo, ¿no? Gobiernos que tuvieron mucho tiempo. En Argentina tuvimos 12 años de kirchnerismo con el eslogan de la década ganada. No sé, en Brasil estuvo Lula mucho tiempo, bueno, en Uruguay estuvo el Frente Amplio, qué sé yo. Sin embargo, después de que ellos se retiraron de esos gobiernos, el país siguió teniendo los adebras que tuvo siempre, ¿no? Hubo reformas profundas profunda no. Nadie ha reformado nada, digamos. No, mira, yo te voy a decir lo que yo decía en la campaña política cuando fui candidato a presidente de Uruguay. Sí. Acuñé una frase que era, parte de una frase popular, ¿no? Yo decía, dime la política económica que propones y que haces y te diré quién eres. Y la política económica es la misma. La de los partidos colorados, el Partido Blanco, el Partido Nacional, el Frente Amplio, no hay ninguna diferencia casi, de matices. Claro. Pero en ningún momento hubo nada profundo que moviera las estructuras económicas del país. Nadie quiere hablar más de reforma agraria, de deuda externa. Claro. Nadie en el progresismo habla de eso. Y es que en realidad ese es el camino para poder modificar definitivamente, ¿no? Nosotros lo decimos siempre acá. Pero en este programa. En Argentina, si no se controla el comercio exterior, si no se controlan los recursos naturales y estratégicos, si no se controla la banca y si no se deja de pagar la deuda, no se puede cambiar. No se puede cambiar. Totalmente de acuerdo. Y ningún gobierno y esa fue viene con esa propuesta. No vienen con esas propuestas, vienen a pagar las deudas, al revés, a buscar negociar para pagar deudas incluso que los pueblos no deberían pagar porque son contraídas por dictadura, también tenemos que pagarlas. Claro. Bueno, son ilegales. Maurito, muchísimas gracias por estos minutos que nos diste. No, al contrario, yo aparte sé la base social, digamos, que hay atrás de la radio, todo lo que significa la voz de ustedes para todo el conglomerado trabajador. Entonces, para mí es un deber estar atento a cualquier llamado que ustedes me hagan. Muchas gracias, ya te vamos a volver a llamar. Bueno, te mandamos un fuerte abrazo, mandale abrazo ahí a la gente en España, a Gabriel Prada fundamentalmente, que es un amigazo, y sí. Bueno, y que todo te salga bien ahí con esa obra de teatro. Está haciendo un gran trabajo de Gabriel, Ya lo vamos se está transformando en Albert Einstein. Después la vas a ver. Muy bien. Bueno, lo vas a ver. Por supuesto. Porque vamos a tratar de ir a Chile, capaz que vamos a Irán para enero, estamos en eso, ¿no? Bueno, ojalá se cumplan todos esos un gran abrazo para ustedes y para toda la audiencia, ¿no? Bien, estuvimos hablando con Raúl Rodríguez da Silva, actor, director y pedagogo teatral, entre otras cosas, ¿no? Además de ser un personaje político muy interesante.